profesores, compañeros, hace 3 semanas un adolescente de una provincia de nuestro país se quitó la vida. Durante meses fue el centro de una campaña de acoso en redes sociales. Lo que comenzó como un simple rumor, una broma, un comentario fuera de lugar, se convirtió en una avalancha de insultos, memes, burlas y amenazas directas. Cientos de personas, escondidas detrás del anonimato de una pantalla, participaron en lo que podríamos llamar una lapidación digital. Y cuando finalmente la noticia llegó a todos los medios, se horrorizaron, pero nadie asumió su parte. Nadie se hizo cargo del daño que puede causar una palabra cuando se multiplica sin control. Hoy no estamos aquí para juzgar ese caso. Estamos aquí porque ese caso nos obliga como estudiantes de Derecho a hacernos una pregunta que no es solo jurídica, sino profundamente humana. Vivimos en una tensión constante. ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza la violencia? Por un lado, defendemos, y con razón, el derecho sagrado a decir lo que pensamos. Sin libertad de expresión no hay democracia posible. Pero por otro lado, cada día vemos cómo las redes sociales se transforman en espacios donde la libertad se confunde con la crueldad, donde opinar se convierte en agredir y donde el anonimato se usa como un escudo para el odio. Y sin embargo, cuando alguien plantea la necesidad de regular esos discursos, siempre escuchamos las mismas respuestas. Eso sería censura, eso atenta contra la libertad, eso es un ataque a la democracia. La postura cómoda y la más peligrosa es decir, no se puede hacer nada. Porque cuando decimos eso, lo que realmente estamos diciendo es, no me importa, y mientras tanto, el daño sigue. Sigue la humillación, sigue la exclusión, sigue el miedo. Por eso, hoy vengo a sostener una tesis clara. Regular el discurso de odio en redes sociales no es censura, es una obligación jurídica indispensable si queremos proteger la dignidad humana y la salud de nuestra democracia. Primero hablemos del fundamento. La libertad de expresión es, sin duda, uno de los pilares más importantes de toda sociedad democrática. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14, lo consagra como un derecho esencial. Y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto San José de Costa Rica, reafirma su valor como herramienta de participación y control ciudadano. Pero, y este es un pero importante, ese mismo artículo 13, en su inciso 5, establece límites claros. Dice textualmente, estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia. Es decir, los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país no solo permiten limitar el odio, nos obligan a hacerlo. El derecho no puede permanecer neutral frente a la violencia, porque la neutralidad en contextos de odio siempre favorece al agresor. El discurso de odio no es nuevo, lo nuevo es su vehículo. Hace 30 años alguien podía decir algo racista o discriminatorio en un café y el impacto quedaba ahí, en esas 4 paredes. Hoy, un comentario publicado en redes puede llegar a millones de personas en cuestión de minutos y permanecer para siempre. Las redes sociales no son simplemente espacios de comunicación, son estructuras diseñadas para captar nuestra atención y lo logran potenciando lo que más nos altera, el escándalo, el conflicto, la emoción fuerte. El algoritmo no distingue entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo cruel. Solo mide una cosa, la interacción. Y el odio, lamentablemente, genera mucha interacción. Por eso, cuando un mensaje de odio se publica, el sistema no lo oculta, lo multiplica, lo muestra más, lo premia. Así, las palabras dejan de ser opiniones para convertirse en armas de exclusión masiva. Las víctimas ante el acoso y la violencia verbal eligen callar. Se retiran del debate público, y cuando las voces que incomodan desaparecen, lo que queda ya no es libertad de expresión, es un eco del poder del más fuerte. Pensemos en esto por un momento. ¿De qué sirve hablar de libertad de expresión si las únicas voces que pueden expresarse sin miedo son las que nos pertenecen a una minoría? ¿De qué sirve proteger la palabra si dejamos que esa palabra se use para destruir la dignidad de otro?
Regular el discurso de odio no es callar opiniones, es ponerle un límite a la crueldad. No se trata de prohibir ideas políticas ni silenciar las críticas. Se trata de impedir que la violencia simbólica se disfrace de libertad. Ahora bien, enfrentemos el argumento más repetido. Regular es censurar. Si eso fuera cierto, entonces también deberíamos eliminar las leyes que castigan las calumnias, las injurias o la incitación a la violencia. Y sin embargo, esas leyes existen desde hace décadas y nadie dice que vivimos en dictadura. ¿Por qué? Porque entendemos que esos límites no destruyen la libertad, la protegen. De la misma manera, limitar el discurso de odio protege el debate público, porque garantiza que nadie sea expulsado de él por su raza, su religión, su orientación sexual o su identidad. El derecho penal no puede ni debe castigar ideas, pero sí debe intervenir cuando esas ideas se convierten en actos que lesionan derechos. Y el discurso de odio es sin duda una forma de agresión. Además, pensemos en quién decide qué se puede decir hoy. Las redes sociales no son plazas públicas libres, son empresas privadas con sede en otros países que manejan algoritmos opacos. Esos algoritmos deciden qué vemos, qué no vemos y a quién le damos la razón. Y muchas veces lo hacen sin rendir cuentas a nadie. ¿Eso no es más peligroso que una regulación democrática basada en leyes claras y control judicial? Regular con transparencia no es censurar, es recuperar soberanía sobre la palabra. Profesores, compañeros, la libertad de expresión es esencial, pero también lo es el derecho a la dignidad. Las redes han cambiado la escala del daño y el derecho debe adaptarse. Regular no es callar, regular es proteger, es garantizar que la voz del otro no sea anulada por el ruido del oído. Como futuros abogados, no podemos mirar para otro lado. Nuestra tarea no solo es interpretar la ley, es usarla para construir una sociedad más justa. Y una sociedad justa no puede ser indiferente frente a la violencia digital. El desafío no es elegir entre libertad o censura. El desafío es encontrar el punto justo entre expresión y respeto, entre opinión y dignidad. No confundamos la libertad con el permiso para la crueldad. Una democracia que tolera la deshumanización de sus minorías, sea en una plaza física o digital, no está defendiendo la libertad. Está sembrando, clic a clic, la semilla de su propia destrucción. Muchas gracias.